Vamos a estar abriendo la Biblia en el libro de Josué, capítulo 21, el verso 45. Gloria a Dios. Libro de Josué, capítulo 21, el verso 45. Todos vamos a estar leyendo a una sola voz este versículo. Todos lo leemos poniendo mucha atención en la palabra de Dios. ¿Todos se encontraron? Amén. Vamos a leerlo. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Padre Celestial, gracias. Gracias te damos por el don inefable de nuestra salvación. Gracias te damos por la paz, por la salvación, por el gozo y la libertad que tú nos has dado, Señor. Gracias. Gracias por este rebaño precioso que tú has salvado y que día a día, Señor, llegan hasta este lugar por causa de tu presencia, por causa de tu palabra, por causa de tu nombre. Yo te suplico que tú hables a nuestras vidas, que tú ministres de una manera especial a cada oyente, a los que están aquí presentes como los que están allá a la distancia. Tú permitas que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a lo más profundo de sus corazones y nos ayude, Señor, para ponerla en práctica, para obedecerla, pero también para que a través de esta palabra nuestros corazones sean fortalecidos, exhortados, Señor, y confortados. En Cristo Jesús te lo suplico y te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel y porque estamos como tierra sedienta, siempre, Señor, atentos a recibir tu palabra. En Cristo Jesús, háblanos conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos, hermanos amados, a estar hablando bajo el tema: las promesas de Dios, ancla firme para el alma. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Las promesas de Dios, ancla firme para el alma. Pudiésemos decir en esta noche que cada promesa que Dios nos ha dado en su palabra brinda seguridad a nuestro corazón, brinda esperanza, nos brinda estabilidad en medio de las tormentas de la vida, sirviendo cada promesa que Dios nos da como un punto, hermanos, de referencia inmutable cuando todo lo demás a nuestro alrededor está propenso a ser inestable y a cambiar. Alabado el nombre del Señor. El diccionario, amado pueblo de Dios, define la palabra promesa como una expresión de la voluntad de dar algo o dar a alguien alguna cosa. Las promesas son compromisos, pudiésemos decir también, que asumimos ante otras personas. Muchas veces se hace promesas a la ligera, sin considerar las consecuencias y si estamos también en la capacidad para nosotros cumplirlas o para nosotros realizarlas. Una promesa en la que no podemos confiar no tiene valor alguno. ¿Para qué una promesa que de antemano sabemos que no se va a hacer realidad? Entonces, una promesa en la que no podemos confiar no tiene valor alguno y nos llevará solo a tener falsas y vanas expectativas y a la postre quedaremos decepcionados y con un sabor de engaño en nuestro corazón. A lo largo de la historia, hermanos amados, los gobernantes y las naciones en su mayoría han quebrado sus promesas. Y más en el tiempo de elecciones, nadie cree en las promesas de un candidato. Amén. Porque cada candidato trata de prometer más que el anterior,
pero después de la elección nos damos cuenta que nunca hubo en ese hombre o en esa mujer la intención de cumplir lo que prometió. En muchas ocasiones, amado pueblo de Dios, Dios permite esas decepciones. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Dios permite que el ser humano nos falle, que tengamos como esa sensación de engaño, pero a veces Dios lo permite para enseñarnos que vanas son las promesas del hombre, que vano es lo que el ser humano puede prometernos, que vana es la ayuda del hombre, que puede ese hombre tener quizás la intención de hacer algo, pero si Dios no lo permite, si Dios no le da la sabiduría, si Dios no le da las fuerzas, por más que quiera, no lo va a poder hacer, porque Él ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Entonces Dios permite que seamos decepcionados por el mismo ser humano, porque Él quiere que nosotros no dependamos del hombre, que nosotros no dependamos de una institución, que nosotros no dependamos de un gobierno, que nosotros podamos depender solo de la fuente que es Él. Amén. Que podamos confiar plenamente en lo que Él nos ha dicho, como dice en Job, capítulo 8, el verso 14, hablando de la esperanza en el hombre. Dice que la esperanza en el hombre será cortada y su confianza o la confianza en Él es como tela de araña. Y si usted lee en Proverbios capítulo 25, el verso 29, dice, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Mire lo clara que es la palabra. Jeremías también, capítulo 17, el verso 5, nos dice algo más claro, hermano. Nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por su brazo, carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios, se aparta de Jehová. Si usted lee más adelante en Romanos capítulo 3, el verso 4, este texto nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Hermanos amados, todo lo humano, todo lo terrenal se acaba, se termina, está destinado a desaparecer, a envejecer, a morir. El árbol más alto y majestuoso está propenso a dejar de existir. El enorme elefante, la mariposa, las aves, las bestias del campo, los seres vivos de los océanos, toda flor, toda hierba, todo ser viviente está propenso a desaparecer. ¿Cuántos decimos amén? Incluso, amado pueblo de Dios, la misma tierra, el universo se apresura al final a tal punto de desaparecer. Y esto lo aseguran aún científicos ateos que no creen ni en la Biblia ni creen en Dios. Nosotros encontramos un texto muy claro en Isaías, el capítulo 51, el verso 6 dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, de la misma manera perecerán sus moradores. Entonces estamos viendo que todo lo terrenal un día va a dejar de existir, va a desaparecer. Pero en medio de todo eso, hermanos, hay alguien que aunque todo se acabe, Él va a permanecer. ¿Cuánto bendecimos su nombre? El Salmo 102, el verso 25, nos dice, tú fundaste la tierra, hablando de nuestro Dios,
y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, ellos dejarán de existir, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura los mudarás y serán mudados. Pero tú, aleluya, tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Cuánto le damos gloria a Él, hermanos? La palabra es clara. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Números, capítulo 23, el verso 19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Amado pueblo de Dios, las promesas que Dios ha hecho sí se cumplen, sí se hacen una realidad. A Dios no le cuesta cumplir su palabra. Él tiene el poder, Él tiene la sabiduría en sus manos. Él nunca tendrá que dar una excusa por no cumplir lo que prometió, y nosotros nunca encontraremos una excusa para no confiar en Él. Alabado el nombre del Señor. Él dice: aunque todo se desvanezca, aunque todo se marchite, aunque todo deje de existir, lo que ha salido de la boca de Dios, esa palabra, al igual que nuestro Dios, va a permanecer. Yo no sé si usted lo cree, hermanos, pero eso debe de llenar nuestro corazón de confianza, de alegría, de paz. Alabado el nombre de Cristo. Por eso dice en Isaías capítulo 40, el verso 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. En otras palabras, la palabra de Dios tiene vigencia perpetua para ayer, hoy y para todos los tiempos. Alabado el nombre de Cristo. Ahora, las promesas de Dios, las que Dios nos da, dan a conocer lo que constituye la buena voluntad de Dios para su pueblo. Pudiésemos decir que cada promesa son declaraciones de parte de Dios para conceder algún bien a nuestras vidas o para eliminar algún mal, basadas todas esas promesas en el gran amor de Dios, basadas todas esas promesas en la gran misericordia de Dios para todos nosotros. Las promesas de Dios, amiga y amigo que está aquí escuchando esta palabra, y los que nos escuchan a través de las redes sociales, yo quiero decirle que las promesas de Dios las encontramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los dichos de Dios, esas promesas son nuestro único refugio. Esas promesas, pudiésemos decir, son el ancla del alma. Aleluya. Fuera de ellas no hay amparo, no hay nada digno de confiar, no hay nada digno de creer. Cuando Dios hace una promesa, Él hace más que expresar su deseo. Alabado el nombre de Cristo. Él, cuando hace una promesa o nos da una promesa, está dando su palabra, que es absolutamente confiable. En cada una de esas palabras está en juego el honor de Dios. ¿Se da cuenta lo importante de cada promesa? En cada promesa que Él nos está dando, está en juego, o esa promesa es basada en el carácter perfecto de Dios. Un carácter bueno, confiable, fiel, íntegro, recto. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Cristo? Amado pueblo, son esas promesas las que crean expectativa en nuestro corazón. Cuando nosotros nos encontramos con una promesa de Dios en la palabra,
Son esas promesas las que levantan nuestro ánimo. Son esas promesas las que hacen que tomen fuerza nuestras rodillas paralizadas. Son las promesas de Dios las que nos impulsan a levantar nuestras manos caídas. Son las promesas de Dios las que aligeran nuestras cargas del corazón, las que son como bálsamo, las que son como refrigerio para aquellos que confían en esa palabra. Dios ha hecho una provisión completa de sus promesas, hermanos. ¿Sabe por qué nos ha dado una provisión amplia y completa? Porque Él es el único que conoce nuestro mañana. Él es el único que conoce nuestro futuro. Él es el único que conoce cada uno de nuestros días. Él es el único que conoce cada una de nuestras pruebas, de nuestras tentaciones. Él es el único que puede descifrar cada lágrima. Aleluya. Cada palabra, cada promesa que Él ha dejado, hermanos, lo ha hecho con el fin de que nosotros recurramos a esa palabra, abracemos esa palabra y nos aferremos cada día a esas promesas que van a ser un instrumento fiable para que nuestro corazón tome nuevo vigor. Oh, aleluya. Deuteronomio capítulo 33, el verso 25, la parte B de ese versículo, el Señor nos dice: como tus días, así serán tus fuerzas. Él conoce esos días, hermana y hermano, en que usted se siente morir. Él conoce esos días donde usted está lleno de temor. Él conoce esos días donde usted está desanimado, a punto de darse por vencido. Él conoce su situación, Él conoce su enfermedad, Él conoce su preocupación por las deudas, por los compromisos. Él conoce cuando usted se encuentra en una encrucijada. Pero es ahí, en esos días, donde Él quiere que nosotros nos apropiemos de lo que Él nos ha dicho. Aleluya. Donde tenemos que hacer de cada promesa nuestro apoyo, nuestro estandarte, nuestra ancla, nuestra fortaleza. Amado pueblo de Dios, esa es una de las razones por las cuales Dios nos las ha dejado en la palabra. No solo para manifestar su amor a través de ellas, sino para consolarnos, para fortalecer nuestro corazón en esos días de angustia, en esos días de preocupación, para sacar fuerza a través de cada promesa de nuestra debilidad. Esos días en que el enemigo le hace pensar que lo mejor es quitarse la vida, que lo mejor es irse lejos, que lo mejor es divorciarse, que lo mejor es entregarlo todo y huir de esa situación, de ese problema. El Señor te dice a través de cada promesa: permíteme las ruinas de tus sueños. Permíteme las ruinas de tu familia. Permíteme las ruinas de esos propósitos, de esas metas que tenías con tu familia y que posiblemente se vinieron al suelo. Déjame obrar, porque Él es experto en levantar de las ruinas, hermanos, estandartes. Él es experto en levantar de las ruinas un hogar para honra y gloria de su nombre. Alabado el nombre de Cristo. El Dios de esta palabra conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Por eso Él tiene misericordia de nosotros. Por eso Él tiene compasión de nosotros. Y Él dice: como tus días,
así serán tus fuerzas. Aleluya. En otras palabras, si tus días son duros, son fuertes, yo aumentaré tu resistencia, aumentaré tu fuerza, aumentaré mi presencia, aumentaré, hermano, la sabiduría para hacerle frente a tu día difícil, a tu problema, a tu angustia, a tu encrucijada. Cuando bendecimos el nombre de Cristo, ¿por qué en esos días, en esos momentos de tanta angustia, a veces parece que esas promesas no se hacen realidad en nuestra vida? Hay algunas razones. Muchas veces no es culpa de Dios, sino culpa de nosotros, porque no confesamos cada promesa con la fe, creyendo ciegamente en que esa promesa se va a hacer realidad, así todo lo que yo esté viendo me esté diciendo lo contrario. Alabado el nombre de Cristo. O posiblemente las promesas de Dios no se han hecho una realidad en nuestra vida porque tenemos expectativas equivocadas. Creemos que Dios va a cumplir sus promesas según nuestro patrón, según nuestro molde. Puede que esperemos que Él cambie nuestras circunstancias externas, cuando realmente lo que Dios está haciendo es cambiando ese interior en nuestra vida. Cuando bendecimos el nombre de Cristo, ignoramos en muchas ocasiones que Dios está obrando, que Dios está trabajando tras bastidores en mi problema, en mi angustia, controlando todo, canalizando las circunstancias. ¿Para qué? Para darnos eso que esperamos, para darnos eso que Él nos ha prometido. A veces lo que vemos como el fin, amado pueblo de Dios, a veces lo que vemos como el fin es el principio de algo más grande. Y a veces lo que vemos como el fin del camino es solo una esquina que estamos doblando para alcanzar algo más grande de parte del Señor. Yo quiero decirle, amado pueblo de Dios, que con Dios, aunque usted no vea que algo esté sucediendo, siempre algo Dios está haciendo. Así nos parezca que Dios está quieto, que Dios no está en silencio, que no hay como una luz verde o no hay claridad en nuestro camino. Dios está al control de la situación. Un hombre de Dios dijo que mientras nosotros vemos sufrimiento, muerte, Dios está visualizando vida. Que mientras nosotros vemos destrucción, Él vislumbra su obra poderosa. Que mientras nosotros visualizamos derrota, Él ve victoria. Si queremos entender entonces cada situación que estamos enfrentando, hay que aprender a ver cada problema, cada circunstancia, desde el punto de vista de nuestro Dios. Esa es la inexplicable, hermanos, obra de Dios. Nuestra mente limitada, nuestra mente finita, no alcanza a comprender el obrar de Dios, el actuar de Dios. Pero aunque nuestras circunstancias nos indiquen lo contrario, Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Él ha dicho: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, mis caminos no son como vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, así son mis pensamientos, más altos que vuestros caminos. Oh, aleluya. Entonces, aunque las cosas no salgan como pensamos, Dios está orando. Dios tiene el control y posiblemente hoy nosotros no lo entendemos, pero va a llegar mañana
donde vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos permitió pasar y vislumbraremos algo más grande en nuestra vida, algo más grande en nuestro corazón. Edward, un hombre de Dios, dijo: nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios ha dicho en la luz. Y Wesley, un hombre de Dios, en medio del lecho de enfermedad, ya cercano a su muerte, lo que confesaba cada mañana, cada día, es: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y eso es lo que usted y yo tenemos que confesar cada mañana. No lo grande del problema, no lo grande y lo grave de la situación, sino que en medio de todas esas circunstancias, lo mejor de todo es que Dios no nos ha abandonado, es que el apoyo de Dios está con nosotros, es que el brazo de Dios está con nuestra vida. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Ahora, como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que conocer las promesas divinas. Tenemos que apropiarnos. A veces ignoramos ese tesoro tan grande que nosotros tenemos. A veces ignoramos esas innumerables promesas, esa provisión espiritual, y las tenemos en poco, ignorando que cada promesa que Dios nos ha dado son nuestras armas espirituales para nosotros sostener esta batalla y sostener esta lucha y hacerle frente al enemigo. Que el Señor lo reprenda, hermanos. Entonces, como hijos de Dios, yo tengo que amar las promesas de Dios y tengo que aprender a buscar en la palabra esas promesas que Dios ha dejado como una reserva espiritual para los días malos, para los días de angustia. La abeja, amados hermanos, no podrá extraer miel de las flores si solo se limita a contemplar las flores. Igualmente, el cristiano no sacará ningún consuelo o fuerza de las promesas de Dios, de esas promesas divinas, hasta que su fe, a través de su fe, echemos mano y hagamos una realidad cada promesa de Dios en nuestro corazón. Solo cuando nosotros nos apropiemos, hermanos, nos adueñemos de esas promesas de Dios, entonces las vamos a atesorar en el corazón, las vamos a atesorar en nuestra mente, y el Espíritu Santo, en el momento que más lo necesitemos, nos va a traer a memoria esas promesas que nosotros atesoramos en nuestro corazón y en nuestra mente. Charles Spurgeon dijo: no traten las promesas de Dios como si fueran curiosidades para un museo, sino créelas y úsalas para ver la mano de Dios obrando en tu vida y en tus problemas. ¿Cómo nos apropiamos de cada una de estas promesas? A través del estudio y la memorización de la palabra de Dios. Primero, recuerde que lo que el enemigo busca cuando él quiere hacer daño a una vida, a una familia, lo primero que el enemigo hace es tratar de sacar la palabra del corazón y sacarla de nuestra mente. Pero si yo atesoro la palabra, si yo medito en la palabra, si yo la recibo en mi corazón y la creo, las cosas van a ser diferentes y el enemigo se va a encontrar con una fortaleza de fe, una fortaleza de confianza, una fortaleza que no nos va a dejar claudicar en el día malo, que no nos va a dejar dudar en el momento de aflicción, en el momento de prueba. A Josué, allí en el capítulo 1, el verso 8, el Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Esta palabra, hermanos, la palabra de Dios debe de formar parte de nuestro vocabulario todo el tiempo. ¿Por qué? Porque dice la palabra: de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces yo tengo que sacar tiempo para estudiar, para memorizar cada promesa, para estudiar la palabra, porque esto me ayudará a resistir el día de la aflicción, el día del vendaval. Habrá una luz en mi camino, habrá algo que me va a sostener en mi momento más difícil. Hay que aprender a amar la palabra, hermanos. ¿Cuántas veces tenemos la Biblia abandonada en nuestra casa? ¿Cuántas veces tomamos la Biblia solo para venir al templo? Usted tiene que hacer un hábito en su vida de memorizar la palabra, de leerla. Debe de buscar, hallar ese mensaje que Dios nos da a través de su palabra y pedirle a Dios: dame sabiduría, dame entendimiento. Pedirle al Señor: Señor, ayúdame a amar esta palabra como yo amo el alimento. Ayúdame a amar esta palabra como yo amo estar bien. Ayúdame a amar esta palabra como un mapa, una brújula, una guía, que sin ella no puedo caminar, no puedo dirigirme a ningún lado. Amados hermanos, los grandes hombres de Dios del pasado fueron hombres de Dios que amaron la palabra. Martín Lutero, se dice que en una ocasión vio una Biblia atada con una cadena en una biblioteca, y él exclamó allá en lo profundo de su corazón: oh, si la divina providencia me diera un libro de estos solo para mí. Nosotros tenemos ese privilegio. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Nosotros tenemos no solo el Nuevo Testamento, tenemos los 66 libros de la Biblia, hermanos, a nuestro alcance, para leerlos, para vivirlos, para extasiarnos en esa palabra maravillosa. Hombres como Jorge Muller, dice que este hombre de Dios levantó un edificio para 20,000 desprotegidos, para huérfanos. Y este hombre aprendió, hermanos, a apoyarse siempre en esta palabra, en las promesas de Dios, a tal punto que dice la biografía de este gran siervo de Dios que él leyó la Biblia de tapa a tapa 200 veces. Y 100 de esas veces él leyó la palabra estando de rodillas. Carlos Spurgeon dijo, y es un pensamiento que yo lo he repetido varias veces, que la palabra es como los leones. Ellos solo necesitan que se le abra la jaula. Esta metáfora, hermanos, implica que la verdad de Dios es convincente y tiene tanto poder, aleluya, que es capaz de prevalecer por sí sola, sin necesidad de ser defendida por nosotros, sin necesidad de que nosotros peleemos por la palabra. La misma palabra, cuando ya la confesamos, cuando sale de nuestra boca, es tan fuerte y convincente que no requiere defensa humana para prevalecer. Simplemente debe de ser expuesta con fe, con confianza. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Cuando tú estudias la Biblia, todas las verdades comienzan a llenar la mente de esa persona, comienza a llenar el corazón de esa persona, y el solo hecho de atesorar la palabra va a invadir nuestro corazón de paz, de confianza.
en los momentos de angustia, el solo memorizarla, el solo tenerla presente, el solo decir escrito está, como dijo el Señor Jesucristo, alabado el nombre de Cristo. Eso, hermanos, el proclamar la palabra es lo que el enemigo le tiene miedo y huye. Es la palabra de Dios, no es nuestra experiencia, no son nuestros conceptos. No es nuestro argumento. Alabado el nombre del Señor. Ojalá Dios permita en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, que hagamos un desafío de leer completa la Biblia. No lea solo los salmos, no lea siempre los proverbios. Es importante y es una palabra que nos transmite sabiduría. Pero debemos de proponernos leer desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios, hermanos. Fue la palabra de Dios grabada en el corazón de los hombres y de las mujeres que estuvieron escondidos allá en las catatumbas en Roma. Fue la palabra que habían memorizado la que los tuvo firmes, sin flaquear y fortalecidos, hermanos. Muchos de ellos no llevaban ni una sola página de la Biblia, pero ¿dónde llevaban la palabra? La habían memorizado, la llevaban en su corazón, la llevaban en su mente. Alabado el nombre del Señor. Y esa palabra en ellos fue lo que les dio la fortaleza para resistir la tortura, para resistir la hoguera. Leí el testimonio ya de una mujer de Dios, sierva de Dios, y ella cuenta su testimonio de que ella tenía 7 años cuando vio que sus padres los estaba consumiendo las llamas en la hoguera. Quedó sin familia, no tenía familia. Estaba viendo cómo sus padres estaban ahí ardiendo en esa hoguera. Pero dice el testimonio de esta mujer, ella con 7 años, dice que cuando ella estaba presenciando la muerte de sus padres, inmediatamente vino a su corazón los versículos que sus padres le habían enseñado desde sus primeros años. Aleluya. Esa palabra empezó a fluir en su corazón y nosotros sabemos quién le trajo esa palabra. El Espíritu Santo, hermanos, trajo esa palabra a la mente y al corazón de esta niña de 7 años. Y ella empezó a repetir cada versículo: aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ella dijo, esa palabra fluía como corrientes dentro de mi vida. Ella decía que cada texto, cada promesa venía a su corazón y decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Ese texto ahí resonaba en su corazón, y no solo ese, venía: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Más poderoso es el que está en mí que el que está con ellos. Esa palabra estaba ahí, hermano, resonando en su corazón, diciéndole: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Y dice que la última promesa que llegó a su corazón fue: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ella dice, uno tras otro, fue como bálsamo en mi angustia, en mi tristeza, y empezó a sentir, dice, una fortaleza interna. Y me sentí tranquila, aleluya,
confiada en que Dios estaba permitiendo eso, pero que cualquiera que fuera mi situación, Él no me iba a abandonar, Él iba a pelear por mi vida. Eso es lo que hace la palabra en el corazón. Qué importante es nosotros enseñar la palabra a nuestros niños. Qué importante, hermanos, es que ellos memoricen esta palabra. Y no solo nuestros niños, nosotros hay que amar la palabra, hay que memorizarla, hay que repetir los textos, hay que repetir ojalá salmos enteros, porque esa palabra, aunque nos encontremos en medio de la oscuridad, hermano, el Espíritu Santo la traerá y podremos confesarla con fe. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Para memorizar esas promesas, yo tengo que conocerlas. Yo tengo que saber bien claro qué promesas Dios ha destinado para mi vida. Y yo quiero decirle y repetirle lo que dije anteriormente. Dios nos ha hecho una amplia provisión para cada situación, para cada problema. Hay promesas de fortaleza, por eso es necesario conocer la palabra. ¿Para qué? Para hacer uso de cada promesa según sea mi necesidad. En la palabra nosotros encontramos promesas de fortaleza. Una de ellas es Isaías, un texto muy conocido por todos nosotros. Isaías capítulo 40, el verso 29 y el verso 30. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán. No solo esa promesa, encontramos otra en el Salmo 46, el verso 1, nos dice la palabra: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Encontramos en Filipenses capítulo 4, el verso 13, otra promesa que nos va a ayudar cuando usted esté sin fuerzas, cuando usted esté desanimado, cuando usted esté cansado, cuando usted esté angustiado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no solamente esas, muchas más, hermanos. Estamos viendo solo unas cuantas. Por ejemplo, en Joel capítulo 3, el verso 10, hay una promesa también para nosotros proclamarla y confesarla en medio de nuestra debilidad. Diga el débil: fuerte soy. Ahora, nosotros encontramos también promesas de consuelo en la palabra. En el Salmo 34, el verso 18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y en el verso 19 de ese mismo salmo dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Encontramos promesas de Dios maravillosas, como en el Salmo 23, el verso 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Qué importante, hermano, en nosotros conocer cada versículo de la palabra y saber que en medio de la soledad, que en medio de la tristeza, que en medio de la angustia, yo puedo echar mano de esos lazos espirituales para salir del pozo de la desesperación en que yo me encuentre. Hay promesas también de protección. El Salmo 125, el verso 1 nos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Y qué diremos de esas promesas maravillosas que encontramos en el Salmo 91?
Un salmo que muchos lo conocemos de memoria y muchas veces lo confesamos. El que habita al abrigo del Altísimo, al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hay promesas maravillosas que nos dice que caerán 1000 y 10,000 a nuestro lado, mas a nosotros no llegará. Yo no sé si usted cree esa palabra. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Amados hermanos, hay promesas en la palabra contra el temor. Proverbios capítulo 1, el verso 33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Son proezas que en medio de su temor, que en medio de la amenaza, que en medio de lo que usted pueda sentir en su casa, usted va a poder aferrarse a esa palabra y decirle al Señor: Señor, tu palabra dice que el que te oyere, que el que te obedece, yo te amo, yo escucho tu palabra, yo amo el obedecerte. Tu palabra dice que yo habitaré confiado, que habitaré seguro sin temor al mal. Cuánto bendecimos el nombre del Señor. En ese mismo libro de Proverbios, el capítulo 3, el verso 24 al verso 26, mire esta promesa hermosa: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor al pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Amados hermanos, cuando yo me aferro a estas promesas, el enemigo no va a poder atarme con nervios, con estrés, con depresión, con angustia. Oh, alabado el nombre del Señor. Yo voy a andar confiada en el Señor. Así yo no entienda mi problema, así yo no entienda mi situación, yo me voy a aferrar a esa palabra y le voy a decir al Señor: ¿por qué voy a temer si tú estás conmigo? ¿Por qué voy a andar angustiado si tú eres mi consolador, si tú eres mi refugio, si tú eres mi protector? Alabado el nombre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hay otra promesa del Salmo 112, el verso 7, dice: no tendrás temor de malas noticias, tu corazón estará firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Se da cuenta, hermanos, esas promesas tan grandes que Dios nos ha dado? ¿Se da cuenta que si usted memorizara esta palabra, el enemigo no tendría ocasión contra su vida, contra su hogar, contra sus seres queridos? Oh, aleluya, estaríamos armados como el guerrero para la batalla. Estaríamos, hermanos, con nuestras manos diestras, como dice la palabra, a través de cada mensaje, a través de cada promesa, a través de cada buen deseo del Señor, le haríamos frente a todo lo que el enemigo quisiese hacer en contra de nosotros.
Pero no solamente hay promesas contra el temor, sino que encontramos en la palabra promesas contra el afán, contra la ansiedad. Mire lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 7. Nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto nos gozamos? Filipenses capítulo 4, el verso 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, delante del Padre. Oh, gloria al nombre del Señor. Si usted lee en Mateo capítulo 6, el verso 31, mire la palabra de Dios para nosotros. No os afanéis qué comeremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amigo que está aquí, amiga que está escuchando esta palabra, posiblemente su afán, su preocupación es trabajar día y noche para proveer a su familia el vestido, el alimento, y posiblemente ha dejado a Dios en un segundo lugar, en un tercer lugar, pero el orden de Dios para el ser humano, el orden de prioridades es diferente. El Señor dice: deme el primer lugar, búsqueme primero, asista a la iglesia, conviértase, lea la palabra, ore y busque el rostro del Señor. Y Él dice: y yo me encargaré de abrir las puertas y suplir el alimento, suplir el vestido. Yo haré que cada obra que usted haga con sus manos sea bendecida, sea prosperada. Y en el tiempo que usted dedica para Dios, yo puedo decirle que usted va a poder hacer más en una hora, dándole el primer lugar a Dios, que todo lo que pueda hacer en una semana, dejando a Dios de último recurso. Él suplirá, Dios suplirá lo económico, Él suplirá lo que haga falta, esos problemas financieros que usted tiene, esas deudas. Busque a Dios, entréguele sus cargas al Señor. Él dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él dice: buscad mi rostro y yo voy a suplir lo que te haga falta. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? La palabra en el Salmo 27, 37, el verso 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Y también encontramos otra promesa en Filipenses capítulo 4, el verso 19. Mi Dios pues suplirá, proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Hermano amado, tiene necesidad económica, tiene dificultades financieras, posiblemente falta para pagar un arriendo, para pagar servicios. Confíe en la promesa de Dios, confíe en la palabra de Dios. Dígale: Señor, yo estoy aquí buscándote, yo estoy aquí aferrado a tu promesa, aferrado a tu mano que me dice que tú suplirás todo lo que haga falta en mi hogar y en mi vida. Amados hermanos, hay promesas de Dios para cuando estamos enfermos, promesas de sanidad.
¿Dónde las encuentra? Usted va a encontrar en Éxodo capítulo 15, el verso 26, donde el Señor nos dice: yo soy vuestro sanador. En el capítulo 23, el verso 25 de ese mismo libro, hay otra promesa que dice: yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Pero hay otra promesa muy conocida por todos nosotros en Isaías capítulo 53, el verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Qué importante es cuando usted ore por alguien que está enfermo, o aún usted mismo, su cuerpo está atacado por una enfermedad. No solamente ore, confiese la palabra, porque la palabra tiene poder, hermanos. La palabra es una espada de dos filos. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Cristo? Cuando ore por un problema, por una necesidad económica, confiese la promesa para esa necesidad. No solamente hay promesas de sanidad para nosotros, encontramos promesas de bendición para aquellos que son fieles con lo que le pertenece al Señor. Miren Proverbios capítulo 3, el verso 9. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hay más promesas en Lucas capítulo 6, el verso 38: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, con esa misma medida os volverán a medir. Y si usted lee 2 de Corintios capítulo 9, el verso 6 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, mas el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. Si usted lee también en Malaquías capítulo 3, el verso 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros, bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Amados hermanos, cuando somos fieles con lo que le pertenece a Dios, las ventanas de los cielos se abrirán en favor de nosotros, en favor de nuestra familia. Habrá un cerco de bendición alrededor de nuestra casa, alrededor de la empresa, alrededor del trabajo de nuestras manos. Muchas veces no hay bendición, no hay prosperidad. ¿Por qué? Porque hemos cerrado el corazón. Hemos cerrado el corazón a Dios, el que nos da la salud, el que nos da las fuerzas, el que nos da la sabiduría, el que nos da, hermanos, el conocimiento. Cerramos nuestro corazón a la obra de Dios, pudiendo apoyar la obra de Dios, pudiendo colaborar. El Señor dice: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Él dice: dad y se os dará. Y cuando Dios da, Él no lo hace mezquinamente, Él lo hace en abundancia. Por eso nos dice: Él dará medida buena, apretada, remecida, rebosante, dará en vuestro regazo, porque con la medida que medís seréis medidos, y con esa misma medida os volverán a medir.
Por último, hermanos, pudiésemos quedarnos toda la noche citando promesas y circunstancias en las cuales podemos confesar siempre, no una sola promesa, sino 5, 10 y aún más promesas. Pero el tiempo ha avanzado. Por último, Dios ha prometido salvar nuestra familia. Yo no sé si usted lo cree, pero hay una promesa en Isaías capítulo 49, el verso 25. Yo salvaré a tus hijos. Yo salvaré a tus hijos. Hay familias que llevan grandes tristezas porque sus hijos están descarriados, porque sus hijos no quieren saber nada de Dios, porque un día militaron aquí en la iglesia o en la congregación donde usted asiste y ya no quieren saber nada de la palabra, ya no quieren saber nada de Dios. Yo quiero, amados hermanos, que usted como padre, como madre, usted se aferre a la promesa que Dios le da. Yo salvaré a tus hijos. Usted tiene que decirle: Señor, ellos están rebeldes, ellos están duros, ellos están alejados de tu palabra, alejados de tu casa, pero tú me has prometido que vas a obrar en sus vidas, que vas a tratar con ellos, que los vas a salvar. Pídale a Dios que así sea. En el último instante de su existencia, ellos tengan un segundo de lucidez, un minuto de lucidez, que les haga recordar la palabra que usted les ha hablado, que les haga recordar la palabra que han escuchado, pero que ellos no se pierdan. Dígale al Señor: Señor, esta palabra que tú me la has dado, yo la creo, yo la abrazo, yo me aferro a esta palabra. Usted tiene que hacerlo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede decir: voy a citar esta promesa por si de pronto Dios va a hacer algo. Usted tiene que confesarla. Tú lo hablaste, Señor, y tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentirme. Tú no eres hombre para contentarme y entretenerme con algo que no vas a cumplir. Tu palabra ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Y yo creo tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que yo pidiere creyendo, tú lo harás. Que si yo creo en ti, veré maravillas, veré tu gloria manifestada. Yo quiero que tu gloria se manifieste en mi casa, que tu gloria se manifieste en mis hijos, que tu gloria se manifieste en mis niños. Pero tiene que confesarlo con fe, con certeza. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 13 dice: escrito está, creí, por lo cual hablé. Si usted proclama la palabra, hágalo creyendo. Y aunque el enemigo le diga: Dios no va a obrar, llevas años orando por esta situación, llevas meses orando, crea la palabra, tenga oído solo para Dios, tenga oído. Y cuando el enemigo quiera susurrarle a sus oídos de que ha pasado mucho tiempo y cada día las cosas peores, usted dígale: Señor, yo creo tu palabra, y confiésela en alta voz, que el enemigo escuche esa palabra. Él no puede incursionar en su corazón. Él no puede conocer lo que hay en nuestra mente. ¿Qué es lo que Él hace? ¿De qué se aferra? Lo que sale por nuestra boca. Por eso dice la palabra: la muerte o la vida están en poder de la lengua. Es lo que puede apoderarse y usarlo como una fortaleza. Es lo que confesamos. Por eso use su lengua para bendición. Use su lengua para confesar victoria. Use su lengua para confesar la palabra en medio de la enfermedad. Hable la palabra, háblela en alta voz, confiésela.
de su situación económica, confiese la palabra en alta voz. En medio de su enfermedad, en medio de su tristeza, en medio de su preocupación, confiese la palabra. Que el enemigo tenga que huir, que los gobernadores del infierno tengan que huir, que los principados tengan que salir huyendo, porque él no le teme a la teoría, él no le teme al argumento que podamos expresarlo. Él le teme a la palabra, a esta palabra. Amado pueblo de Dios, haga uso de la palabra y yo le garantizo que la gloria de Dios va a descender en su vida, que la presencia de Dios va a obrar en su familia, que vamos a ver cosas maravillosas. Oh, que no pase ni un día que usted no se siente, que usted no se arrodille a leer esta palabra, que no pase ni un día en que usted no medite en un versículo de esta palabra, que no pase una semana sin que usted memorice un versículo de la palabra, sin que usted memorice un salmo. Oh, yo le garantizo que su vida va a florecer, que su vida va a reverdecer, que la unción de Dios va a caer sobre su vida, porque esta palabra es espíritu, esta palabra es vida, y no se secará espiritualmente usted, sino que tendrá lozanía, tendrá vida. Oh, vamos a estar en pie y vamos a decirle al Señor: Señor, enséñanos a amar esta palabra, enséñanos a amarla más que el alimento. Enséñanos a amar tu palabra, a deleitarnos cada mañana, a deleitarnos cada noche, a deleitarnos en la madrugada leyendo esta palabra. Abre nuestros ojos espirituales, oh Dios, para contemplar las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos espirituales para ver los manantiales de este océano profundo de tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, mi Señor, para fortalecer nuestro corazón con cada promesa, con cada palabra que ha salido de tu boca. Enséñanos a confiar ciegamente en lo que has prometido. Oh, porque tú eres fiel, Señor. Porque aunque seamos infieles, tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo, Señor, porque en cada promesa está en juego tu honor. En cada promesa está en juego tu carácter perfecto, fidedigno, íntegro. Ayúdanos, Señor, a amarla. Ayúdanos a atesorarla. Ayúdanos, Señor, a acudir a ella en el día malo, en el día de angustia, en el día de tristeza, en el día de soledad. Ayúdanos, buen Señor, aleluya. Oh, aquí está la presencia de Dios, hermano. Siga adorando al Señor, siga alabándole. Oh, pídale a Dios que le ayude a darle el valor a esta palabra cada día.